Buenos días, alumnos de primera y secundaria. Hoy vamos a hablar sobre el mito. Los hombres siempre se han planteado interrogantes sobre el origen de las cosas y han obtenido diferentes respuestas a lo largo de la historia. En pleno siglo XXI, gracias al avance de la tecnología y demás ciencias, muchas de esas preguntas ya han sido contestadas, pero para el hombre antiguo no todo estuvo claro. Por eso trató de dar explicaciones a sus cuestiones mediante los mitos. En los mitos se concentra la visión del mundo, de los pueblos, la cual es la forma que tienen estos de entender su origen. Los mitos son patrones de conducta, de valores o de costumbres. Sin ellos, las sociedades primitivas no hubiesen podido coexistir de manera ordenada y estructurada. Por eso es que vamos a ver qué es un mito. El mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicado fuera del tiempo histórico, o sea, en la antigüedad, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerado en conjunto, los mitos conforman una mitología. La mitología como tal es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias en los cuales un pueblo se ha explicado el origen de todo lo que lo rodea. Por ejemplo, también siempre les hablo, digamos, de mi tierra, ¿no? De Ica. Allí en Ica hay un mito que dice, por ejemplo, vamos a suponer que a 2 kilómetros de mi casa hay un volcán, un cerro que contiene un volcán. Ahí dice que ese volcán estaba a punto de explotar. Entonces, Fray Martín Rojas, que es el fundador de Ica, al ver esto, lo fajó al cerro. Imagínense. ¿Será cierto eso? ¿Cómo lo va a fajar para que ya no salga la lava, no salga la candela? Si ustedes llegan por allá, pregunten, por ejemplo, dónde queda Cerro Prieto. Ahí ese es el lugar que les estoy hablando. Y a todos los lugareños le llaman fajados, porque el cerro está fajado, entonces todos los lugareños son fajados. A ver, continuemos con las clases de mitos. Empecemos con los mitos cosmogónicos. Estos mitos tratan de explicar el origen del mundo. Eh, Ahora bien, los mitos teogónicos relatan el origen de los dioses. Pero antes de los teogónicos tenemos que los cosmogónicos es un tipo de narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y de la humanidad. Este tipo de mito se remonta a momentos prehistóricos en los cuales se desarrollan hechos claves en el origen de la civilización. Los mitos teogónicos forman forma de mito basado en la obra de Hesíodo, el cual se explica el origen de los dioses y sus linajes. Los mitos antropogénicos, mito religioso que explica el origen del hombre. Mitos etiológicos, son relatos acerca del origen de plantas, animales y objetos. Los mitos teológicos pueden tomar la forma de fábula. Ahora bien, los mitos morales están reflejados en el comportamiento mitológico de todas las sociedades. Los personajes suelen representar la conciencia, la lucha interior, ¿no?, que tiene entre el bien y el mal. Ahora, los mitos fundacionales
se trata sobre los nacimientos de las ciudades. Y los mitos escatológicos son aquellos que anuncian el fin del mundo. Ahí, por ejemplo, les he puesto más que cuatro clases de mitos, ¿no? Y les he hablado de más. Eso es para que lo tengan como referencia. Y ahora tenemos lo que es las características del mito. Primeramente empecemos con decir que es un relato tradicional de las poblaciones que se ha transmitido generalmente de manera oral, de generación en generación. Los personajes son seres extraordinarios como dioses, semidioses, héroes, gigantes, etc. Su intención es explicar el origen y la creación de las cosas. Los mitos se sitúan en un tiempo fundacional, es decir, cuando se inicia el mundo, y por tanto anterior a la presencia de la humanidad. Poseen carácter religioso, tratan temáticas universales, es decir, temas que atañen a toda la humanidad. Surge de la inventiva fantasiosa del hombre y no de fuentes científicas. Por ejemplo, si hablamos de la ideología, digamos, que Dios nos creó del polvo. Dice que si somos descendientes, por ejemplo, con una evolución de la materia de lo más mínimo, debemos salir, o descendientes de los monos, ¿no? Tantos mitos que se tejen sobre esto. Ahora bien, hablemos sobre los elementos del mito. Los elementos del mito es, por ejemplo, el escenario. Es el mundo tal y como existió antes de la acción de los seres sagrados. Por esta razón suelen presentar una condición primitiva, un desequilibrio, una necesidad o una situación que explique la intervención de los seres sagrados o dioses. Por ejemplo, aquí en el escenario lo que nos está diciendo es que los primitivos siempre necesitaban algo, les faltaba algo. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre el mito de los hermanos Sayer, ellos salieron para poder enseñarles a cómo se llama, a cultivar la tierra, a la mujer hasta tejer, a todo eso. Necesitaban, ellos no sabían eso, entonces por eso se dio eso a los hermanos Sayer y se dio también lo de Manco Cápac y Mamaute. O sea, siempre hay una explicación, una necesidad que tienen los seres de esa época para que los dioses aparezcan, ¿no? Ahora bien, el tiempo. El tiempo del mito es primordial, es decir, cuando todo comenzó a existir o comenzó una nueva forma de existencia. Es un tiempo antes del tiempo. Vuelvo a tomar el tema, por ejemplo, antes de Manco Cápac y Mamahoyo no sabían cultivar la tierra, no sabían cocinar, no sabían tejer. Entonces, esa es la explicación. Ahora veamos lo que es las acciones. Como toda narración, la historia está conformada por las acciones que suceden desde el escenario y tiempo primigenio. Los mitos son anónimos, pues su origen se pierde en el inicio del grupo humano. Los personajes son dioses, héroes o fuerzas de la naturaleza. El lugar se contextualiza en lugares específicos como Grecia, India, Cusco, Ica, he puesto Ica por lo que les conté, China, etc. Ahora veamos las funciones del mito. El mito tiene varias funciones, ¿no? O sea, son múltiples las funciones que tiene el mito, pero vamos a explicar solamente tres. Vamos a empezar por la función explicativa. Se refiere a que los mitos explican, justifican o desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida social o individual. Por ejemplo, el mito griego que narra cómo se originó el mundo, del caos, o en Génesis, ya habrán leído la Biblia, ¿verdad? Génesis, por ejemplo, que nos dice cómo se formó la mujer, justamente de la costilla de Adán, ¿no? Ahora veamos la función
pragmática. El mito explica que son la base de ciertas, o sea, que los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y acciones. Así, un mito puede marcar una línea genealógica y determinar quiénes pueden gobernar o no. Gracias a esta función, los mitos especifican y justifican por qué una situación es de una manera determinada y no de otra. Esto se observa en la línea de sucesión de mandos en la monarquía. La función de significado se refiere a que los mitos no son solo historias que brindan explicaciones o justificaciones políticas, también otorgan un consuelo objetivo de vida o calma a los individuos. Así sucede con mitos que hablan de la muerte, el sufrimiento o la victoria. Por lo tanto, los mitos no son historias alejadas de las personas, sino que funcionan como un asidero existencial, un motivo de acuerdo al psicoanalista estadounidense Rollo May. A ver, jóvenes, esta vez no va a haber tarea porque el próximo lunes tienen examen trimestral, así que tienen que ponerse a estudiar.